Muy bien, vamos a trabajar con la unidad número 5 que se llama proporcionalidad. Entonces le pido que en su cuaderno pueda hacer la carátula de esta unidad que tiene mucho que ver todavía con las fracciones y con la forma como se pueden utilizar en la vida cotidiana. El problema que tenemos o la clase que vamos a ver sería la clase 1.1 de esta unidad, que se llama variación de cantidades para obtener la misma razón. Y en el recuerda se nos pide que analicemos bien, ¿verdad?, cada situación y que la convirtamos en una razón y luego que podamos calcular su valor. Teniendo en cuenta siempre que una razón tiene dos partes, ¿verdad? Se puede escribir de esta forma, que se lee A es a B, o también en su forma fraccionaria, en donde este es el antecedente y ya sabemos de que este sería el consecuente. Y aquí están las situaciones. El literal o el numeral 1 ya fue resuelto. Vamos a hacer el 2 y vamos a hacer el 3. Hay que identificar quién sería A y quién sería B. En el 2 dice, de 5 tiros libres, Juan logra anotar 3. ¿Cuál es la razón entre tiros libres y goles? Aquí ya nos dan el orden. Tiros libres sería la primera cantidad y goles sería la segunda cantidad. Entonces sabemos que hay 5 tiros libres. Ponemos los dos puntos y hay 3 goles que se pueden anotar. 5 es a 3 se leería. Y lo ponemos en forma fraccionaria, pero 5 sobre 3 no se puede simplificar o no se puede dividir, así que lo dejaríamos de esta manera. Luego en el 3 dice que en un salón hay 10 niñas y 13 niños. ¿Cuál es la razón entre niñas y niños? Igual aquí nos dicen que niños va primero y que niños estaría como segundo valor. Y los datos serían 10 es a 13. Y tenemos que, de igual manera que en el ejemplo anterior, no se pueden dividir. Se pone en forma fraccionaria, pero no se pueden dividir. Si se pueden dividir, hay que hacerlo como en el numeral 1. Si no, pues quedaría en fracción como tenemos el 2 y el 3. Esto es para recordar un poquito la estructura de una razón. Y luego vamos con el analiza. Aquí se nos dice lo siguiente, ya trabajando con el tema del día de hoy. Según la receta de María, para aderezar un tazón de ensalada con salsa rosada, se debe mezclar 2 cucharadas de ketchup y 3 cucharadas de mayonesa. ¿Cuántas cucharadas de mayonesa se necesitan mezclar para obtener el mismo sabor si se utilizan 6 cucharadas de ketchup? Y aquí dice representar las cantidades de cucharadas de mayonesa como X. Hay que leer varias veces el problema para entender los datos, pero aquí lo que se le va a pedir es hacer, ¿verdad?, una pequeña tabla, y en esta tabla vamos a colocar los datos que se nos están dando en este problema. Así que fíjese lo que vamos a hacer. Yo voy a insertar aquí una tabla y vamos a colocar la información relevante del problema. En este caso vamos a hablar de cantidad de cucharadas de mayonesa y cantidad de cucharadas de ketchup, que sería de lo cual se me está mencionando en la situación. Vaya, en el problema primero se habla, vamos a ver, de cucharadas de ketchup, que es la salsa de tomate que le echamos nosotros a las papas y a otro tipo de comidas. Así que vamos a poner aquí cucharadas de ketchup y aquí vamos a poner cucharadas de mayonesa. Vaya, y una vez que tenemos esto, colocamos los primeros datos que podemos ver en el problema. Leemos de nuevo y dice que en un principio se colocaron 2 cucharadas de ketchup y 3 de mayonesa. Entonces vamos a poner aquí 2 y 3, que es el dato que nosotros estamos viendo dentro de la primera situación. Y luego dice cuántas cucharadas de mayonesa se deben mezclar para obtener el mismo sabor. Si se utilizan 6 cucharadas de ketchup, aquí dice que se utilizan 6.
pero la pregunta es por las cucharadas de mayonesa. Y como este dato nosotros no lo conocemos, vamos a utilizar una letra para indicar que ese dato no lo tenemos, y la letra que se va a utilizar sería la letra X. Lo que se va a entender, o lo que se está tratando de ejemplificar aquí, por ejemplo, es cómo se trabajan las recetas en una cocina. A veces usted tiene que preparar comida para 2 personas y usted ya sabe cuánto le tiene que echar de agua al arroz para esa pequeña cantidad, pero de repente son 10 personas y hay que darle el mismo sabor a la comida. Se va a trabajar con más ingredientes, pero hay que darle la misma sazón o el mismo sabor. Así que se trabajan en proporciones. Se debe de tener el mismo sabor, pero aumentar las cantidades. Y lo que nosotros podemos ver aquí es que de 2 pasamos a 6, y también esta cantidad tendría que aumentar. Esta cantidad va a aumentar, y cuando aumente, obviamente tiene que venir una operación matemática. Y aquí la pregunta va a ser bastante fácil. Viendo las cantidades de cucharadas de ketchup, si de 2 pasamos a 6, ¿cuál es la operación matemática que tuvimos que hacer para que el 2 se convirtiera en 6? Aquí vamos a hablar de que las operaciones pueden ser multiplicar o dividir. Y como de una cantidad pequeña pasamos a una grande, yo voy a afirmar de que multiplicamos. Pero ¿por cuánto multiplicamos? Multiplicamos por 3, porque 2 por 3 me da 6. Y ese mismo dato que ocupamos donde están las cucharadas de ketchup, lo vamos a ocupar al otro lado. Vamos a multiplicar también por 3. Entonces, si yo multiplico 3 por 3, me quedaría como respuesta 9. Entonces el dato desconocido equivale a 9. Y aquí yo puedo afirmar de que se utilizaron 9 cucharadas de mayonesa para mantener el mismo sabor, aunque teniendo mayor cantidad de aderezo. Así que lo que vamos a ver, o lo que vamos a tratar de hacer, es identificar dónde los datos están completos, y vamos a buscar un número que multiplicado o que dividido me dé el dato que está abajo, y este mismo valor se va a volver a ocupar al otro lado para poder encontrar la cantidad desconocida. Así que ahí estaría la lección de este día. Es bastante fácil, solamente hay que entender la estructura de la tabla. Y aquí usted puede observar de que hay otro ejemplo, ¿verdad? Porque se nos pregunta en este caso cuántas cucharadas de mayonesa se necesitan si se van a utilizar 10 cucharadas de ketchup. Entonces aquí nosotros podemos ver que de 2 pasamos a 10, y nos preguntamos por qué dato hay que multiplicar para pasar de 2 a 10, y la respuesta es que hay que multiplicar por 5. Entonces sería 2 por 5, 10. Y luego este mismo dato que se utilizó aquí se vuelve a ocupar acá para encontrar el dato desconocido. 3 por 5, y esto quedaría que X vale 15. Pero hemos trabajado con la misma estructura. Y aquí están los problemas. Y en los problemas podemos observar de que hay pues tablas en donde hay que identificar cuáles son los datos que hay que encontrar y cuál es la información que tenemos. Por ejemplo, en la primera, de chocolate y leche, de 3 pasamos a 12, por cuánto hay que multiplicar. Ese mismo dato lo va a poner al otro lado para encontrar X. Así en cada una de las tablas. Y también vamos a hacer el número 2, y de preferencia aquí se le pide que lo trabaje en tablas. Este dato se refiere a la cantidad de agua, y este otro dato se refiere a la cantidad de harina, para que usted pueda armar ahí las tablas correspondientes. El desafíate no lo haremos, así que estamos trabajando con la página 89 de nuestro libro de ejercicios, perdón, de nuestro libro de texto, con este tema.